nuestra nacionalidad se encuentra el respeto a las creencias de cada persona que quiera habitar el suelo argentino. A continuación, damos inicio al primer panel, donde se dialogará en torno a nuestra libertad religiosa, su situación actual y los proyectos a futuro. Bundes del Ejército de Salvación. Un placer estar con ustedes en este congreso que nos unifica. Comenzamos entonces en este momento un panel con 4 disertantes que tiene que ver con la libertad religiosa. Primero de ellos, Uruguay, Palgoyemia, Quinguán Patocumbo, de la Agrupación Social, Culturalista y Humanista RAU, de Estudios, Diálogo e Integración Nacional e Internacional RAU. Miembro de MEIRA, posee una larga trayectoria en el impulso y promoción del diálogo interreligioso. Hola, Hugo. Buenas tardes a todos. Desde la comunidad religiosa africanista bienvandista RAU, queremos agradecer a la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Audiencia y a todos sus integrantes por el enorme esfuerzo que han realizado para que este día sea una realidad indefectible, un aporte inmenso para la historia de nuestro país. Gracias por la presencia de todos los representantes religiosos que engalanan este día. En este día tan especial, en principio quiero agradecer infinitamente a Dios por permitirnos compartir juntos este espacio de encuentro y diálogo interreligioso, donde podemos expresarnos libremente y desde la empatía, conocer nuestras distintas realidades. El tema que abordaré es la libertad religiosa y la discriminación desde nuestra visión y experiencia como practicante natural de la religión afro-mandista. Nuestro objetivo fundamental es transmitirles a todos el sentido de nuestra comunidad, el sufrimiento histórico que padecemos por el simple hecho de profesar una fe distinta a la mayoritaria. Desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad, las religiones o prácticas espirituales de cualquier sociedad cumplen funciones formadoras e integradoras en la vida del ser humano. Otorgan una cosmovisión de la existencia del universo y de la persona e influyen en los planos afectivos y emotivos de los seres que lo integran. La persona de fe en su relación con lo sagrado se integra a la sociedad con una fuerte y decisiva influencia en su ética, normas y valores, ya sea de manera positiva o negativa, a tal punto que el influjo de una práctica religiosa puede sostener y aportar al orden, la moral y la estabilidad social, pero también puede conducir a lo contrario e incluso aceptar como normal ciertas actitudes, las cuales terminan perjudicando los valores éticos y morales de toda una sociedad. La libertad religiosa es un derecho inalienable de todo ser humano. Es un derecho que no puede ser restringido o revocado por las leyes humanas, ya que la misma fluye de nuestra naturaleza como personas libres. Para acercarnos a nuestra realidad, considero necesario hacer una breve reseña histórica, donde sería inexcusable no hacer referencia sobre la amnesia generalizada de la población africana esclavizada desde fines del siglo XVI y prácticamente desaparecida o invisibilizada de la historia para finales del siglo XX. Partiendo de esta base, donde gran parte de nuestra sociedad desconoce la presencia y la relevancia histórica que tuvieron aquellos hombres y mujeres africanos sometidos a la esclavitud en nuestro país, aún más complejo ha sido el proceso de visibilización de la afroreligiosidad, la cual llega a nuestro país en 1960 y ha sido transmitida de Brasil, Uruguay y luego a nuestro país, dando comienzo con un proceso de readaptación y nacimiento de una nueva identidad religiosa afro-mandista en Argentina, donde este tiempo nos permitió crecer, fortalecernos y establecernos como comunidad recorriendo nuestros 60 años de vida. El término afro-mandista hace referencia a 3 puntos históricos y mayoritarios del sustrato africano en nuestro país, como ser el culto de la nación orilla, comúnmente conocido como Batuque, Candomblé y la Umbanda. En estos últimos tiempos también han llegado otras corrientes religiosas del sustrato africano, desde Cuba y también la Zorinda de Nigeria, como la religión tradicional aborigen Yoruba conocida como Ifa Orilla. Nuestras creencias afirman la existencia de un solo Dios, único y creador del universo. Creemos en los orillas, representados en cada espacio de la naturaleza, como la más pura manifestación de Dios en su divina creación. Vemos que el hombre se desenvuelve en un campo de energías espirituales que nos guían y nos brindan la experiencia de vivir en armonía con el universo. Nuestros religiosos, practicantes y feligreses en general, eligen libremente profesar nuestros cultos, no por herencia cultural o de descendencia, lo hacemos por elección, y desde una óptica de libertad ética y moral, aun cuando sabemos que a partir de nuestra decisión
seremos discriminados, estigmatizados y claramente desvalorizados. A partir de los años 90, comenzó una etapa realmente violenta y siniestra en contra de los movimientos religiosos afrobandistas. Los medios masivos de difusión como televisión, radio, inclusive los medios escritos, hacían referencia a nuestra creencia religiosa como secta, secta peligrosa, ritos satánicos o diabólicos. Estas definiciones son parte de los falsos mitos creados, porque no creemos en diablo ni en demonios, pero sí creemos en el mal que el hombre puede infligir a los demás, como así también a sí mismo. Hoy, en el común de nuestra sociedad, cuando se escucha secta satánica o ritos satánicos, inconscientemente las personas asimilan el nombre de un banda o de las mal llamadas sectas africanas dentro de este calificativo o concepto del mal. Han sido tan devastadoras estas acciones en contra de nuestra religión que nos llevaría años hacer referencia a todos los hechos de injurias y justicia recibidas. Ha sido de tal magnitud el perjuicio causado. Decir en nuestro país soy un bandista es sinónimo de delincuencia, ignorancia y marginalidad. Por esta razón, gran parte de nuestros hermanos deben evitar decir cuál es la religión que profesan, ya que esto implicaría la pérdida de su empleo o someterse a posibles conflictos o acosos ideológicos entre pares, o en el caso de empresarios y profesionales. Saben que esta actitud los llevaría indefectiblemente al desprestigio y la ruina. Nuestra sociedad ha normalizado el racismo y el clasismo como frases cotidianas que lastiman la dignidad de las personas, hechos que usualmente ya no percibimos, porque lo hemos vuelto parte de nuestra cotidianidad. Pero, ¿se han preguntado cómo se siente la persona que practica el afrobandismo al escuchar que los medios de comunicación nos promueven como delincuentes, sectarios, ladrones, diabólicos y infinidad de acusaciones más? Las noticias policiales amarillistas hacen hincapié en la pertenencia del sujeto implicado en un problema estrictamente de ley. Se invierte la regla de juzgar el acto cometido para juzgar sobre la base de las condiciones personales del individuo, como una prueba contundente del delito. La intolerancia, la falta de interés sobre nuestro credo, la falta de acciones públicas concretas, sumando el desentendimiento generalizado y la no inclusión institucional de nuestros cultos, ha conllevado a la humillación pública de nuestra creencia religiosa y de quienes la practicamos, a tal punto que sacerdotes, iniciados y creyentes nos encontramos en un absoluto estado de desventaja y desigualdad, donde estamos sujetos a un imaginario social que ha creado un mito falso de nuestras prácticas y costumbres religiosas ancestrales. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas se ha ocupado de este problema desde su fundación y ha establecido la prohibición de la discriminación religiosa, tema abordado en los principales tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito. A tal efecto dice: los estados tienen el deber de abstenerse de discriminar a las personas o grupos con base en su religión o creencia, obligación de respetar. Tienen el deber de prevenir este tipo de discriminación, incluyendo la discriminación por parte de actores no estatales, obligación de proteger. Y deben adoptar las medidas necesarias para velar porque en la práctica toda persona que se encuentre en su territorio pueda disfrutar de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, obligación de cumplir. Si bien en nuestro país la libertad religiosa es un derecho adquirido y respetado, existen aún temas que debemos abordar para lograr minimizar la desigualdad respecto de los puntos denominados mayoritarios. Existe un claro ejemplo de desigualdad e invisibilización. Por ejemplo, en el próximo censo poblacional que estaba programado para septiembre de este año, el cual ha sido suspendido, y en dicha estructura incluye la pregunta sobre creencias religiosas. Nos ofrece 10 posibilidades, donde 7 fueron destinadas para distintas confesiones religiosas reconocidas, lo cual celebramos profundamente. Pero una vez más nos preguntamos, ¿dónde encontramos la opción para que nuestra creencia afrobandista o afroreligiosa? Este formulario también nos ofrece 3 opciones más para intentar definir nuestra identidad. Una es otra religión, la otra es ninguna, y la última opción es ignorada. ¿Será quizás que esta última opción es la que nos representa? Debido a que el censo fue postergado por la cuarentena y aún no se ha definido fecha, intentaremos nuevamente la posibilidad de ser incluidos. Este es un claro ejemplo de todo lo expresado hasta aquí. Consideramos de extrema necesidad recibir el apoyo de las instituciones estatales donde se generen espacios para el desarrollo igualitario de nuestros puntos. Es de suma relevancia dar visibilidad a la comunidad afrobandista con el fin de reparar nuestra historia, impulsando campañas de educación desde el gobierno para los medios de comunicación, porque la mala información hoy recae directamente en nuestras familias, en especial sobre nuestros niños, quienes más tarde sufren situaciones de acoso o bullying por causa de la religión.
Es necesario llevar acciones de sensibilización y jornadas educativas abiertas a la ciudadanía, con el fin de reconocernos como una sociedad conformada y signada por la diversidad, dando valor a esta riqueza. Por último, debemos entender que incluir a nuestros representantes religiosos en mesas de intercambio interreligiosos promovidas por el gobierno no implica darnos participación e inclusión en la toma de decisiones. Por el contrario, otro claro ejemplo ha sido el último proyecto de ley impulsado por el gobierno, presentado en julio de 2017 y luego presentado nuevamente con correcciones en diciembre de 2019. Este proyecto fue desarrollado en consenso con la mayoría de las instituciones de fe reconocidas en nuestro país, reconocidas al igual que la religión umbandista, pero sin embargo fuimos una vez más excluidos de nuestros derechos y libertades. La inclusión de todos los cultos es un tema central para la construcción de un verdadero Estado pluralista, donde somos parte activa de esta maravillosa diversidad religiosa, que nos distingue en el mundo por su sana convivencia. Citando una frase de Nelson Mandela, nos decía lo siguiente: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Es tiempo de dar paso a la dignidad de las personas, en la búsqueda de una verdadera igualdad universal. Este es un desafío de todos, porque nuestro deber como religiosos es construir un mundo que nos permita reencontrarnos como hermanos, porque sabemos que juntos es posible vivir en armonía y en paz. Me despido con la frase que marcó la lucha de nuestro fundador, el país Santiago Acevedo. La fe no se cuestiona, porque solo un necio se atrevería a juzgar la divina creación. A todos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga.